Espinosa de los Monteros de Simón. Muchas gracias, presidenta. Una vez más, quisiera que mis primeras palabras hoy fuesen de recuerdo para todas las personas fallecidas por este virus y, en especial, para nuestros mayores que están muriendo en circunstancias que ninguno de nosotros hubiéramos podido imaginar. Desde aquí mandamos un cálido abrazo y nuestras condolencias a todos sus familiares. Señorías, estamos viviendo tiempos sombríos, tiempos de enorme responsabilidad. También tiempos de miedo justificable. Por eso comprendo perfectamente que, según se acercaba este día, hayamos observado una tendencia entre algunos que nos dicen que en tiempos de crisis hay que cerrar filas en torno al Gobierno, omitiendo cualquier crítica y aplaudiendo cada una de las intervenciones del señor Sánchez. Pero es que a Vox, los españoles, le llamaron para cumplir con un papel constitucional muy importante en democracia, que se llama oposición. El artículo 116 de la Constitución, al regular el estado de alarma, recuerda la relevancia y el papel central que debe cumplir el Congreso para servir de control al Gobierno en esta situación excepcional. Al dictar que el Congreso debe ser reunido inmediatamente al efecto, subraya la necesidad del control parlamentario. Y para eso está aquí Vox, para cumplir con su obligación, con lealtad, pero sobre todo con lealtad a los españoles. Con lealtad a todos los españoles, con independencia de lo que hagan otros grupos, porque los españoles merecen que al menos un partido haga oposición a este Gobierno y ejerza ese control. Como dijo recientemente la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, en un momento histórico en que los derechos y libertades de los españoles se han visto gravemente limitados, en que el Ejecutivo atesora poderes extraordinarios y en que nos jugamos la vida, en ese momento, precisamente, es cuando deberían ser más sólidos los controles propios de nuestro Estado de Derecho. Así que hoy tenemos una obligación legal y moral de denunciar que el Gobierno está llegando tarde y mal. Y Vox lo va a cumplir por patriotismo, porque a ustedes les viene bien oír algo más que aplausos, porque ejercer responsablemente la oposición estimula siempre un mejor comportamiento de los gobiernos. Pero es que además tenemos una obligación moral, la de denunciar cualquier intento de aprovechar esta crisis para debilitar nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia con esos goles que tratan de introducirnos de tapadillo cuando los demás estamos dedicados a que esta crisis tenga el menor impacto sanitario y económico posible para España. Señorías, nos enfrentamos a la más dura amenaza en el ámbito sanitario y económico jamás vivida por España. Se trata de un serio problema de primera magnitud. Además, esta situación se produce en un momento en el cual nuestro país no está en condiciones ni macro ni microeconómicas para abordar un shock de oferta y un shock de demanda que puede llevar a una masiva destrucción de producción y de empleo, porque, por desgracia, una vez más, la crisis nos ha encontrado sin los deberes hechos. Nos sorprende la crisis en un momento en el que la recesión ya estaba a las puertas y, una vez más, por las políticas irresponsables del Gobierno socialista. Desde la llegada de este Gobierno, el crecimiento económico de España no había hecho más que desacelerarse. El consumo privado se había estancado. La inversión extranjera se desplomaba más de un 60% respecto al año pasado. El paro volvió a incrementarse en el segundo y tercer trimestre de 2019 y los despidos se habían disparado un 54,7%. Todo esto antes de la llegada del coronavirus. Y si las políticas socialcomunistas en situaciones normales traen recesión, paro y pobreza, hoy con el coronavirus, las políticas erróneas o incluso la insuficiencia en las políticas correctas nos pueden lastrar durante mucho tiempo. A pesar de todo, yo soy optimista. Lo soy. Y lo soy porque creo firmemente en la capacidad de los españoles de reaccionar ante la adversidad. Creo en la fuerza creativa y emprendedora de nuestros comerciantes, de nuestros autónomos, de nuestros trabajadores, de nuestras pequeñas y medianas empresas. Creo en la capacidad de recuperación de España. Pero no creo en el realismo mágico. Eso se lo dejamos a los autores hispanoamericanos. Las cosas no suceden sin causas. Así que creo que España se puede recuperar, pero solo si ustedes, hoy, aquí, comienzan a dar un giro de 180 grados a sus prioridades y comienzan a renunciar a cualquier medida que se traduzca en una elevación de las cargas regulatorias, fiscales y sociales que ya soportan las empresas y las personas. Señora vicepresidenta, recuérdele a su compañera, la ministra de Hacienda, que una nación que trate de lograr más prosperidad a base de impuestos es como un hombre metido en un cubo y tratando de elevarse tirando el asa.
No funciona. Renuncien también a cualquier iniciativa que persiga el aumento del gasto público, fuera de lo que exija el refuerzo de nuestra respuesta sanitaria y económica. Nos encontramos ante una caída de la oferta que se va a traducir en una pérdida ostensible de facturación y de generación de ingresos para las empresas españolas, con una especial incidencia sobre las pequeñas y medianas empresas, que son, como saben, el motor de nuestra economía nacional. Se van a enfrentar a serios problemas de liquidez que no podrán resolverse por un sistema bancario muy estresado, con limitadas capacidades para ayudar. Precisamente una contracción de la economía y su impacto reductivo sobre los ingresos de las empresas no solo les pueden privar de la liquidez necesaria para atender a su operativa diaria, sino que además disparará su morosidad con un efecto negativo sobre la ya debilitada posición financiera de la banca. Si no se impide esta dinámica, la crisis económica derivará igualmente en una crisis bancaria y en una profunda recesión. La estrategia de política económica frente a una epidemia con implicaciones sistémicas se ha de diseñar y programar desde el Gobierno de la Nación, pasando a ser el papel de los gobiernos autonómicos un papel meramente consultivo y, en última instancia, un papel de ejecución de las medidas acordadas por el Gobierno central. Hoy apoyaremos, por responsabilidad, los Reales Decretos Ley 6/2020 y 7/2020, aunque nos parezcan claramente insuficientes. No nos hicieron caso cuando hace semanas les hablamos de medidas urgentes, como el control de fronteras, la recuperación de la sanidad como competencia estatal, la toma del control de las comunidades autónomas o la puesta en acción de unas Fuerzas Armadas, a las que ustedes no han tenido nunca mucho cariño. Al final lo hicieron todo, pero demasiado tarde, por desgracia, para España. Esperamos que hoy nos presten un poco más de atención con las medidas adicionales que les proponemos para que no vuelvan a tardar tanto en implementarlas. Fundamentalmente, las medidas más urgentes deben estar basadas en mantener el empleo y facilitar la liquidez del sistema. Empleo y liquidez, señora vicepresidenta, estas son las dos claves. El despido debe ser el último recurso y mantener el empleo debe ser la prioridad de todos. Echamos en falta al Gobierno un esfuerzo más ambicioso para conservar en activo todos los puestos de trabajo posibles. Para que España no se pare, el talento de los españoles no se puede parar. Por eso, para salvaguardar el mayor número posible de empleos, proponemos añadir a su decreto con carácter inmediato y al menos durante los 3 meses siguientes al fin de la pandemia, la bonificación del 75% de las cotizaciones sociales para las empresas mientras dure la crisis y la exención del pago de la cuota de autónomos para todos los autónomos. Antes incluso de buscar mecanismos de inyección de liquidez, tenemos que evitar que esa liquidez salga de las pymes, que representan más del 90% de nuestro tejido productivo. No tendría sentido quitarle el agua a una planta para regarla una vez seca. Lo que hay que evitar es que se seque la planta. Por eso proponemos añadir a sus medidas las siguientes. Aliviar a las empresas con una ampliación del plazo de presentación de las declaraciones tributarias, cuyo vencimiento corresponde al mes de marzo y de abril, hasta el 15 de mayo. Aplazar el cobro del IVA y de las retenciones de trabajo personal y arrendamientos de abril a octubre, para evitar salidas de caja a los autónomos y pymes. Para las grandes empresas, aplazar 3 meses el pago del IVA mensual de los meses de marzo, abril y mayo. Suprimir el pago a cuenta del 20 de abril por impuestos de sociedades y el pago a cuenta del IRPF para los autónomos. Reducir el tipo de sociedades al 12,5% para este ejercicio 2020 y ampliar el plazo de pago de este impuesto del ejercicio 2019 al menos hasta el 25 de septiembre de este año. Deducción en la cuota del impuesto de sociedades de los gastos en que incurren las empresas para adoptar medidas en sus establecimientos que eviten la extensión de la pandemia, de modo que recuperen el 100% de dichos gastos. Una exención total a las familias del IVA y de los impuestos especiales sobre consumos domésticos de agua, gas y luz, rebajando así sustancialmente las facturas de dichos servicios justamente cuando más consumen, ya que les hemos obligado a confinarse en sus casas. Una reducción al 50% del impuesto especial sobre hidrocarburos para consumidores privados, con el fin de reducir el coste de la factura del combustible de los hogares. Una reducción al 50% del impuesto sobre la electricidad y reducción del IVA al 10% de la factura eléctrica para autónomos y pymes en sus locales de negocio. La supresión del impuesto sobre sucesiones en toda España y para todos los fallecidos a partir del 15 de febrero de 2020. Lo urgente, lo prioritario y lo que debe centrar nuestros esfuerzos en estos momentos es que la falta de liquidez no destruya nuestro tejido productivo y que salgamos de la crisis con el mayor número de empresas posibles, es decir, con el mayor número de empleos posible. Un esfuerzo por dotar liquidez que el Gobierno debe hacer extensible a las entidades locales. Por eso creemos que el Gobierno debe acordar con ellas la liberación del superávit generado en ayuntamientos de toda España y la adopción de las medidas tendentes a la reducción de los impuestos municipales por este año, IBI,
tasas de basuras, tasas de ocupación de dominio público en terrazas, impuestos municipales para todos los comerciantes. Y en ese reto, para garantizar la liquidez, por supuesto, tenemos que implicar a la banca con medidas como la de suspender el pago de la parte de capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios, mientras dure el estado de alarma y en los 3 meses siguientes, alargando el plazo del vencimiento por el tiempo que quede suspendido dicho pago. Por poner un ejemplo, un préstamo hipotecario al 1% de 150.000 euros, al que le queden 12 años de vigencia, hoy en día está generando un recibo mensual de 1.105 euros. Durante el periodo que dure esta medida excepcional, el recibo se pasaría solo por los intereses del préstamo y sería de solo 125 euros al mes. Es decir, estaríamos liberando para esta familia una cantidad de 980 euros al mes mientras dure este periodo extraordinario. Eso es inyectar liquidez a base de impedir que salga del ámbito de las propias familias. Del mismo modo, debemos permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro sin penalización fiscal, con el fin de poder aliviar las tensiones de tesorería en los hogares que pueden resultar necesarios para atender necesidades básicas. Señoría, España se va a enfrentar inexorablemente a un incremento del gasto debido a la gestión de la crisis. Por eso, precisamente, la Administración debe hacer un esfuerzo para eliminar los gastos políticos innecesarios para afrontar esta crisis. Y eso solo se consigue con una auditoría inmediata del gasto público que permita identificar aquellas partidas superfluas, prescindibles, en un contexto como el actual. Y créanme, hay mucho gasto innecesario. De hecho, este Gobierno es como el órgano digestivo de un bebé. Mucho apetito en un extremo y ninguna responsabilidad en el otro. Para empezar dando ejemplos, solicitamos la paralización inmediata de todas las subvenciones a partidos políticos, sindicatos o patronales. Señora vicepresidente, si no tomamos medidas de contención del gasto innecesario, ya sabemos cómo acaba esta historia, porque ya hemos vivido antes con ustedes en el Gobierno alguna cosa parecida. Les acabarán bajando el sueldo a los funcionarios y acabarán congelando las pensiones. Pese a que no han querido incorporar ninguna de nuestras necesarias propuestas, ya he dicho que hoy apoyaremos por responsabilidad los decretos 6/2020 y 7/2020. Y eso que nos parecen, como he dicho, claramente insuficientes. Pero no podemos aceptar de ninguna manera el Real Decreto Ley 8/2020, porque en ella ustedes no renuncian a privar de liquidez a nuestras pymes ni a los hogares españoles. Y lo más grave, y lo que no vamos a admitir, y que va incluido en el paquete, es que en esta norma, que teóricamente urge para dar soluciones a la crisis sistémica que estamos viviendo, ustedes han introducido de forma sibilina una disposición final para amparar legalmente que el señor Iglesias pase a formar parte de la comisión del CNI. Esta es una inaceptable burla para los españoles. Y como sé que usted lo sabe, señora ministra, no incidiré más sobre ello. Señorías, la rehumanización de la política no consiste en que Pedro Sánchez salga a diario en televisión y que a todo el mundo le parezca bien cualquier cosa que diga o haga, ni siquiera que nos tratemos mejor entre nosotros. Consiste en que pensemos más en los seres humanos que experimentan las consecuencias de las decisiones que tomamos. Que los políticos dejemos de ser una parte del problema y pasemos a ser una parte de la solución. Que dejemos de pensar en nuestros mayores como un estorbo y los veamos como las personas que más nos necesitan y a quienes más debemos proteger. Que nunca más escuchemos a una irresponsable política decir que la naturaleza nos avisa de que hay demasiadas personas mayores. Que dejemos de pensar en nuestros profesionales de primera línea en esta crisis como si tuvieran superpoderes y fueran capaces de afrontarlo todo sin medios, solamente con su dedicación. Y empecemos a pensar más en ellos como seres humanos. Seres humanos con mayor capacidad de sacrificio que los demás, sí, pero que requieren un mínimo de atención. Nuestros sanitarios, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, nuestras fuerzas armadas y todos los profesionales que trabajan en primera línea en este frente llevan tiempo diciéndonos lo mismo y no les escuchamos. Y lo que nos dicen es muy parecido a lo que le dijo Churchill a los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Denos las herramientas y nosotros haremos el trabajo. Pero sin herramientas, sin escudos ni armas, mandamos a nuestros profesionales a una batalla injusta y a una batalla desigual. Y si no las hemos mandado por falta de previsión, por falta de capacidad de gestión, por el motivo que sea, tengamos al menos la humildad de reconocerlo. Tengamos al menos la humildad de trabajar para reparar la situación, pero no nos pongamos, como viene haciendo este Gobierno, a negar lo evidente y afirmar que se les ha provisto de todo lo necesario, porque eso solo añade un insulto al daño que les estamos causando. Y, por cierto, cuando todo esto acabe, que acabará, por supuesto, tendremos que seguir ocupándonos de los que han combatido en primera línea. El síndrome de estrés postraumático tan generalizado en veteranos de guerra podría reproducirse de alguna forma en todos aquellos que han pasado semanas luchando con este virus de manera tan intensa y tan poco dotada de los medios y herramientas que necesitaban.
Concluyo. Señorías, nada de esto sale en los libros de teoría política que estudian algunos y otros enseñan en la Facultad de Somosaguas. Y eso es lo malo, que para llegar a ser un buen gobernante conviene llegar al poder provisto de cierta dosis de teoría, claro, pero sobre todo recubierto con alguna medida de experiencia vital. Y a ser posible, de haber afrontado y superado alguna dificultad, algún reto, algún riesgo de cualquier tipo. Y el momento de la verdad no sirve haber sido solo un inventor de microofensas o causas artificiales o imaginarias, sino que es aconsejable haber superado alguna dificultad real, tangible y reconocible. Porque solo con algo de experiencia previa de éxito en superar alguna dificultad real se puede afrontar con una mínima garantía de éxito las crisis futuras. Sobre todo si estas nos atacan por flancos tan reales como los que estamos sufriendo estos días. Dice Warren Buffett, el filántropo de cabecera de la ultraizquierda, que solo cuando baja la marea se comprueba quién está nadando desnudo. Y mucho me temo que la marea del coronavirus está dejando expuestas las vergüenzas de más de un adanista, y más de una, por cierto, que se está demostrando ahora que no están para dar lecciones de nada, ni aquí ni en Somosaguas. Señorías, dentro de unos años, cuando todo esto haya pasado, los españoles nos juzgarán, determinarán si hemos estado a la altura de lo que requerían estas circunstancias históricas. Y yo quiero poder decirle a mis hijos y a mis nietos que los que hoy nos dedicamos temporalmente a la política de Vox contribuimos con nuestra parte, hicimos lo que se tenía que hacer. Que cuando nos solicitaban ser comparsa en aras de un cierre de filas y margen de crítica, elegimos el control, es decir, que asumimos nuestra responsabilidad. Que cuando pudimos, elegimos luchar por nuestros trabajadores, comerciantes y autónomos, por defender el legado de nuestros mayores y el futuro de nuestros jóvenes, porque son ellos los que con su esfuerzo diario siempre sacaron España adelante, por encima de sus peores gobernantes, en unidad con todos los españoles. Porque son ellos los que lo van a volver a hacer y porque gracias a ellos vamos a volver a recuperar España. Muchas gracias. Muchas gracias.